Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, sobre todo para las nuevas generaciones. Día como hoy hace 50 años, y voy a reiterar aquella frase de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. La República Dominicana era parte de un proceso de confrontación entre fuerzas sociales y políticas fundamentales. Pero ¿por qué el acontecimiento de hoy tiene una especial importancia? ¿Por los nombres de los asesinados? ¿Por las características de las fuerzas que se enfrentaron? No, necesariamente. Para entenderlo hay que poner en contexto quién era Amaury Germán Ariztí y quienes le acompañaron. Virgilio Perdomo, Ulises Herón Polanco, bienvenido León Praldi. ¿Y quién eran los palmeros? Bueno, Amaury Germán Ariztí es uno de los grandes referentes de la juventud dominicana. Con apenas 17 años, jugó un rol estelar en la Guerra de Abril del año 1965. Y a posteriori, fue parte importante de los grupos políticos de izquierda que en la República Dominicana, por qué no decirlo, se enfrentaban al régimen de Balaguer. Pero ¿por qué yo apelo al contexto histórico? Porque para entender por qué matan, cercan a los palmeros, hay que hacer conciencia de lo que pasaba en toda América Latina. Habíamos pasado por una guerra. La figura esencial de ese proceso, desde el punto de vista militar y después político, se llamó Francisco Alberto Camaño Deñó. Y siempre es bueno recordar la metamorfosis ideológica de Francis Camaño, hijo de un ministro de Fuerzas Armadas de Trujillo, que después de experimentar su militancia, primero en la Marina, la policía, el ejército, en el marco de la Guerra de Abril, sufrió un proceso de transformación. Se identificó con las causas no de carácter ideológico en principio, sino siendo parte de un grupo de altos oficiales que entendían que el país tenía que volver a la constitucionalidad perdida, que fue la frase que se utilizó en ese momento. Y como resultado de ese proceso, a posteriori salió de la República Dominicana. Salió a Londres y desde Londres se desapareció para terminar en La Habana, Cuba. ¿Qué pasaba en América Latina? El tiempo transcurrido entre el ascenso al poder de Fidel Castro en el año 1959 y la Guerra de Abril en la República Dominicana era 1965. Y el concepto de foco guerrillero y de los líderes militares con vocación revolucionaria había prendido en una parte importante del continente. Y la noción de Cuba de exportar su proyecto revolucionario generó, en el marco de la Guerra Fría, un contrapeso. ¿En qué consistía el contrapeso? Que el Departamento de Estado norteamericano tenía que frenar una segunda Cuba en América Latina. Y Francisco Alberto Camaño Deñó tenía el perfil fundamental para eso. Y entre su estrategia en la política de desembarco, porque es importante preservar las fechas, los tiempos. ¿Había sido el primer experimento de carácter revolucionario en el país post-Trujillo? No. Ya Manuel Aurelio Tavares Justo había subido a lo que él llamó las escarpadas montañas de Quisqueya. Y en el país el furor, la intensidad revolucionaria prevalecía y conquistaba, seducía a grandes núcleos de la ciudadanía, pero fundamentalmente a su juventud. Nunca olviden la edad de Amaury Germán Ariztí en la Guerra de Abril de 1965, con apenas 17 años. Y frente a ese proceso, cuando en Cuba se incubaba la etapa revolucionaria, la figura esencial que Francisco Alberto Camaño Deñó entendió para desatar lo que muchos de ellos llamaban el foco urbano, es decir, la acción de carácter guerrillera en los grandes centros urbanos, fundamentalmente la capital, Santiago, San Pedro de Macorís. La figura que tenía la preparación militar, el ascendiente, el liderazgo, la hoja de vida, era, entre otros,
Amaury Germán Ariztí. Inclusive, yo los invito a muchos de ustedes a que lean los trabajos al respecto que escribió Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura, escritor, profesor, filólogo, para que mucha gente, porque él describe qué pasaba en el campamento militar en La Habana, Cuba. ¿Por qué? Porque Fidel Castro y la Comandancia General en Cuba había de una forma u otra entendido que Francisco Alberto Camaño Deñó era la pieza fundamental. Y otro texto también importante sobre el tema. Hay muchos, pero referí el de Manuel Matos Moquete, pero también refiero que lean a Melvin Mañón al respecto. Lean a ambos sin prejuicios de cualquier naturaleza. Léanlo para que entiendan qué pasaba en ese campamento donde se preparaba, se entrenaba, se adiestraba a la gente que potencialmente iba a desembarcar en República Dominicana para, en el marco de la acción guerrillera, enfrentar el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Frente a eso, repito, la figura seleccionada por Francisco Alberto Camaño Deñó se llamó Amaury Germán Ariztí, entre otros. ¿Qué hizo Amaury? Que Amaury estuvo en el país en el marco de esos ajetreos, en la clandestinidad, porque hay que recordarle a la gente joven de este país que la época de intolerancia, de exceso, conducía a cualquier disidente del gobierno irse a la clandestinidad porque no podía ejercer la crítica, el cuestionamiento, la disidencia en el marco de la civilización, porque su vida corría riesgos. Y en ese momento, ese órgano operativo, esa célula operativa, tenía la intención de generar la situación revolucionaria en la capital y en otros centros urbanos para de una forma u otra abonar la llegada de Francisco Alberto Camaño Deñó. Y es importante que preserven los tiempos, porque el interregno entre el asesinato de Amaury Germán Ariztí y los Palmeros fue en una fecha exactamente como hoy, que comenzó el cerco, pero lo mataron el 12. Sin embargo, recuerden, hace 50 años estábamos en el 72. Y la acción de desembarco de Francis Camaño fue en el 73. Es decir, fíjense cómo desde el punto de vista militar, la importancia de Amaury Germán Ariztí y los Palmeros y la acción militar agresiva, represiva de las fuerzas del orden, el jefe de la policía en ese momento era nada más y nada menos que Ney Rafael Nivar Seijas. Un hombre que ni creía en los métodos de la civilización, ni creía en el debate riguroso, académico, conceptuoso ni elaborado. Un hombre producto de la Guerra Fría, vinculado al doctor Joaquín Balaguer y pieza esencial en todo ese proceso de construcción de un liderazgo militar al servicio de su causa. Esos acontecimientos, sin lugar a dudas, resquebrajaron, desvertebraron una de las piezas fundamentales del proyecto Camaño, que, reitero, desembarcó en febrero del año 1973 en la República Dominicana. Pero volvamos a ese acontecimiento. 2.500 hombres. Para que ustedes vean la cosa de la vida, ese joven que ustedes ven por muchos años defendiendo los derechos humanos, Virgilio Almanzar, que tiene años trabajando en esa dirección, su padre era un capitán de la Policía Nacional, miren las cosas de la vida, que en ese proceso de batalla frontal, los Palmeros, disparándole, le asesinaron. Y miren las vueltas que da la vida. Virgilio Almanzar es una persona que por muchísimos años ha estado defendiendo las causas democráticas, transformadoras, pero sobre todas las cosas trabajando en función del tema de los derechos humanos, que ha sido un tema vital. Pero reitero, su padre era un capitán que estaba en ese proceso de confrontar a los Palmeros. Pero vuelvo al tema. ¿Qué pasaba en el país? Bueno, desde el punto de vista político, Balaguer había pasado su primera reelección contra viento y marea.
Ya Augusto Lora no era el vicepresidente, porque en la primera etapa, 66-70, Lora puso distancias y fundó el MIDA. Y el doctor Balaguer tenía como segundo a bordo a un personaje muy simpático que se llamaba Carlos Rafael Goico Morales. Y en esa dirección, el doctor Balaguer se afianzaba no solo como caudillo, sino que figura indispensable para los intereses del Departamento de Estado en América Latina, pero fundamentalmente en la República Dominicana, de constituirse en el muro que iba a limitar, impedir que los procesos de carácter democrático y revolucionario en la República Dominicana obtuvieran éxito. En ese sentido, la acción militar para asesinar a los palmeros era un acontecimiento clave para despojar todo el andamiaje de información respecto de que ya sabían que Francis Camaño estaba en Cuba, ya sabían que Francis Camaño iba a desembarcar, ya sabían que Francis Camaño mantenía conversaciones fluidas con fundamentalmente Amaury Germán Ariztí y los palmeros, y como no existían en ese tiempo las redes ni los mecanismos de conexión con mayor seguridad y velocidad, mucha de la información que fluía entre Cuba y República Dominicana y mucha de la gente que entraba y salía, los organismos de seguridad del Estado le daban seguimiento. Y muchos eran detenidos, a otros le tomaban los mensajes. Hay un acontecimiento muy importante también, que llegando aquí al país, se detuvo al hijo de Jorge Puello Soriano, Jorgito Puello, y le encontraron en una pasta dental una red de mensajes respecto a los temas esenciales. Otra cosa fue que en el transcurso de ese proceso de intolerancia política, una persona ya fallecida, se llamaba José Ignacio Marte Polanco, le decían Polé, que era un técnico en telecomunicaciones, lo tomaron preso porque él sostenía conversaciones por las vías de la telecomunicación con Cuba. Y el doctor Balaguer fue a la televisión y dijo, trastocando todas las reglas del ordenamiento jurídico del país, de que ese señor no iba a salir bajo ningún tecnicismo legal. Era la época. Y yo en el marco de este programa voy a hacer un esfuerzo por poner en contexto esa situación. Porque es importante que las nuevas generaciones sepan cuál ha sido el camino tortuoso, difícil, lleno de obstáculos, de dificultades, para que los dominicanos tengamos plena conciencia de cuán importante es seguir avanzando y cuánta desilusión, impotencia nos genera que cada vez que el pueblo, por el voto popular, democrático, le da la oportunidad a la gente, mucha gente le esquilma, le falla, pero uno tiene la esperanza de que otros le cumplan. Ese es el gran legado del esfuerzo de esa generación. Vamos a una pausa y en el próximo bloque vamos a seguir definiendo lo que pasaba en el país en ese momento como una forma de rendirle honor a la memoria de Amaury Germán Ariztí, los palmeros y a toda una generación de hombres y mujeres que dio lo mejor de sí defendiendo la democracia dominicana. Volvemos después de la pausa. Tu voz al mediodía. Somos tú. Continuamos en Tu voz al mediodía. Somos tú. Miren, en la tradición de analizar los acontecimientos históricos, lo que hemos estado de un lado, y yo tengo que ser lo suficientemente objetivo para decir que yo provengo de una familia con una tradición democrática que siempre estuvo a contracorriente y que tengo inclusive un lazo de carácter cuasi familiar con doña Sagrada, la esposa de Amaury, Amarilis, su hija, su única hija, y siempre mantengo presente en la memoria a doña Manuela Ariztí, la madre de Amaury, a quien el dolor de perder un hijo nunca le redujo la intensidad de seguir dando lo mejor de sí para la democracia dominicana. Gente que nunca le ha pasado factura a este país, que nunca ha tenido fundaciones para beneficiarse, ni ha vivido de la memoria de su hijo o de su esposo. Eso es muy importante. Pero yo siempre he creído que a la hora de hacer un balance de estos acontecimientos hay que hacer una aproximación a la objetividad. Es decir, en toda América Latina había un proceso de convulsión propio del momento. Había una guerra fría y había sectores enfrentados.
¿Y cuál era el instrumento en boga? El recurso revolucionario. ¿Por qué? Porque todo lo que el país conoce, que va desde el golpe de Estado de septiembre del 63 hasta la victoria electoral del año 1978, tiene mucho que ver con las fuerzas políticas de carácter conservadora que impedían que el voto popular se expresara, le contaran los votos correctamente y venían los acontecimientos funestos. República Dominicana, pasó. Juan Jacobo Arbenz, Guatemala, pasó. Salvador Allende, Chile, pasó. Y cada vez, Maurice Bishop, en Grenada, pasó. Y cada vez que un esfuerzo de carácter democrático, inspirado en la fuerza de los votos, ganaba las elecciones, venía una intención que provocaba, sin ánimo de justificar acontecimientos, que provocaba reacciones a esa pared, a ese nivel de incomprensión de la realidad de todos los países. ¿Dónde más entusiasmó eso? Los jóvenes. ¿Dónde iban los jóvenes? A los grandes centros académicos, fundamentalmente a la Universidad del Estado. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo se constituyó en una especie de sombrilla esencial para el activismo de izquierda, para el activismo revolucionario. Pero en aras de manipular, porque siempre la manipulación ha estado en el corazón de la lucha de las ideas. Y apelan a todos los recursos viles, indecentes, para que las masas, los sectores populares, nunca tengan una comprensión, porque abusan en múltiples ocasiones de su escaso acceso a la información objetiva y veraz. Por ejemplo, en ese marco abierto que era la República Dominicana, siempre se confundía los proyectos de carácter liberal y democrático con los proyectos revolucionarios. Y como el concepto comunista era la etiqueta para descalificar, todo aquel que no fuese propenso al status quo se le calificaba de comunista. Doy ejemplos para que, repito, las nuevas generaciones lo tengan presente y las otras generaciones lo mantengan fresco en su memoria. Antonio Guzmán no era comunista. Y los sectores conservadores, porque tenía un vínculo con el PRD de verdad, le decían comunista. José Francisco Peña Gómez no era comunista. Era un socialdemócrata. En el momento en que el sector más conservador del país le imputaba militancia comunista al PRD, el PRD tenía como fundamento ideológico un concepto que se llamaba revolución democrática. Porque su giro ideológico hacia la socialdemocracia se da en el 77. Y toda la gente que desde el PRD hacía un ejercicio de disidencia política, sobre todo con una carga ideológica, léase Hugo Tolentino, léase doña Ibelice Prat de Pérez, se le confundía a fuerza de manipulación porque el cuco, el fantasma, era el comunismo. Eso no pasaba con Amaury Germán Arispe. Amaury Germán Arispe sí era una persona que tenía militancia de izquierda revolucionaria, que había tenido experiencia en su fase de formación militar. Había ido a China, había estado en Cuba y se preparó militarmente, porque la opción militar era el componente de mayor carga en el debate de las ideas. Regis Debray, francés importantísimo, escribió un texto muy importante, Revolución dentro de la Revolución, que generaba esas ideas que en algún momento fueron consideradas anárquicas y que penetró en una parte importantísima de América Latina, con rasgos, ¿por qué no decirlo?, medio radicaloides en muchos puntos y en otros no. Y hay que hacer la distinción. Cada vez que la opción revolucionaria se planteaba como una respuesta política, era como resultado de la incapacidad de entender que es posible en democracia coexistir. Claro, la sombrilla que cubría todo y lo impedía era que la concepción de guerra fría que existía, por un lado los rusos, los chinos, con sus expresiones en América Latina, y por otro lado los norteamericanos. Y eso generó un proceso de incomprensión terrible en la sociedad o en las sociedades. Y yo trato también a veces de hacer ese tipo de paralelismo con otras sociedades. Por ejemplo, el fenómeno revolucionario en Colombia comenzó casi antes que el concepto de Guerra Fría.
Porque la razón que motivó la articulación de lo que se llama o lo que se ha llamado, ya no existe porque se transformó en partido, las FARC, que se llaman Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, tuvo como punto de partida el hecho de no aceptar una opción de carácter presidencial con todas las posibilidades. Le dieron un balazo. Y ese balazo generó lo que se llamó en Colombia el Bogotazo. Quemaron la ciudad. Se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Había sido senador, ministro de Educación y iba a ganar las elecciones. Y los conservadores dijeron que los comunistas no podían ganar. Él no era comunista, él era un liberal. Le dieron un balazo. ¿Y qué hizo el sector liberal? Dijo, no, como no es posible la acción democrática de competir, vámonos para las montañas. Bueno, hicieron un ejército. Un ejército. En Venezuela existió un líder importantísimo, Fabricio Ojeda. Porque Rómulo Betancourt gana las elecciones, pero en Venezuela existía resistencia. Existía una expresión de crítica revolucionaria. Y Patricio Petkov, ese que después fue ministro de Economía, fue parte de un grupo de dirigentes de izquierda que también en Venezuela quisieron introducir el tema de la acción revolucionaria. Y se organizaron guerrillas. Inclusive Carlos Andrés Pérez hizo carrera desde el Ministerio de Interior y Policía, siendo presidente Rómulo Betancourt, por su capacidad de ser efectivo en impedir que el comunismo avanzara. Esa Delcy Rodríguez, que es la primera vicepresidenta en Venezuela y que fue canciller, es la hija de Jorge Rodríguez. Su hermano también es una figura importante del régimen. Que durante la Guerra Fría lo detienen y lo tiraron de un helicóptero y lo mataron. Ese Pepe Mujica, que fue presidente y es un paradigma de decencia, de respeto, de consideración, de humildad en Uruguay, fue guerrillero, Tupamaroc. Y lo persiguieron y estuvo preso y el régimen militar lo mantuvo preso por muchos años porque era comunista. Entonces, esas son de las cosas que acontecieron en todo el continente y que se iban a expresar en la República Dominicana. ¿De qué manera? En el caso específico que ha sido motivo de nuestra reflexión, impidiendo por las vías no del todo decentes que gente como Amaury Germán Aristi y otros participaran en la vida política dominicana. No había la madurez suficiente, veníamos de una dictadura de 31 años, un triunvirato, un consejo de Estado, una guerra, y por eso la opción militar era el pan nuestro de cada día de la mayoría de los jóvenes con ideas y con entusiasmo político. Frente a ese acontecimiento, asesinan a Amaury Germán Aristi. ¿Por qué? Porque en la noción de Guerra Fría, el doctor Balaguer tenía su destacamento de carácter policial y militar que, de una forma u otra, avanzaba en restringir las libertades políticas, los derechos fundamentales, bajo la falsa tesis de que había que impedir el comunismo. Muchos eran de izquierda, comunistas, pero otros no. Yo voy a dar ejemplos de quién era, sí, una persona con evidente militancia ideológica y quién no. Miren, Orlando Martínez Homley sí era un hombre con ideas comunistas. Era militante del Partido Comunista Dominicano. Sin embargo, Gregorio García Castro, Goyito, había sido congresista en la etapa final de Trujillo, cuando Trujillo entró en confrontación con los Estados Unidos. Ojo, había sido eso. Fundó el Partido Reformista, el partido que condujo a Balaguer a la victoria. Pero era un periodista crítico. Y ni en un caso de Orlando Martínez ni en el otro se justificaba asesinarle, como nunca se justifica que asesina a nadie. Pero el ambiente político que prevalecía en la República Dominicana conducía a esas situaciones. Y hoy, 50 años después, es bueno recordarlo. Porque no hemos avanzado en la dirección que uno quiere, pero hemos avanzado. Y quienes no tienen conciencia de que ese esfuerzo es lo que nos provoca, nos convoca y nos conduce a actuar diferente, saben que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es decir, en todo ese interregno de Guerra Fría existían excesos. La pregunta que siempre me hacen, y reitero, lo primero que dije es, ¿de dónde yo vengo?
las cosas que defiendo. Y tengo la humildad suficiente de aceptar que hay un contexto diferente y que hay errores que no se pueden justificar. Como desde el poder se ejercía la violencia, la reacción de segmentos importantes de los sectores de izquierda era violenta. Más que violenta, era una acción defensiva. Con cosas que yo nunca estaría de acuerdo. Ni el asalto, que era un concepto de golpe de mano revolucionario, ni quitarle ametralladoras y pistolas a infelices policías, que creo que no es correcto. Pero era el momento, o el momentum, como dicen ahora. Era la época, era la coyuntura. Porque cuando, qué sé yo, Moncho Enrique interrogaba a una gente en la policía, era el jefe del servicio secreto de Neni Barceja. No le escribía un poema en el servicio secreto. O cuando Nabo Reynoso le entraba patadas a la gente en el servicio secreto. No le escribía un poema. Los reprimía, los perseguía, le conculcaba derechos fundamentales. Y por eso muchas acciones desde el litoral revolucionario fueron excesivas. Y yo voy a hacer una valoración en el próximo bloque de Juan Bosch en todo esto. Porque existían en el país dos líderes fundamentales y uno emergente al momento que mataron a Mauri. A Mauri lo matan en el 72, en el 73 desembarca Camaño, pero hay un acontecimiento de carácter político que hay que introducirlo en el próximo bloque. Porque en esos acontecimientos Juan Bosch no estuvo a la altura de su dimensión histórica. Porque su naturaleza egocéntrica y que es una malvada fatalidad en los líderes políticos dominicanos, salvo excepciones, de no reconocer el talento de los otros, la potencialidad de los otros, la dimensión de los otros. Hay tres acontecimientos históricos que es bueno recordar para que la gente vea que el líder progresista y liberal de esa coyuntura no se comportó en función de las circunstancias. Vamos a una pausa y cuando regresemos, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.